Bueno, pues vamos a empezar la sesión de hoy recordando un poco lo que habíamos comentado y practicado la semana anterior. Recordar que estábamos dentro de los contenidos de la conciencia, de lo que genera la mente, en ese aspecto de observar la mente. Habíamos hablado de los pensamientos, ¿de acuerdo? Dentro de los contenidos que genera la mente o que interpreta la mente y que surgen en el espacio de la conciencia, siempre tenemos en primer lugar las sensaciones las trabajamos habitualmente a través del cuerpo y a través de la respiración, ¿vale? Y es un aspecto fundamental para enfocar la mente, serenar la mente, tranquilizar la mente, ¿vale? Dentro del aspecto de la concentración, recordar aquello que decíamos, que decía Mathieu Ricard, que una mente dispersa es una mente infeliz, ¿vale? Entonces, es muy importante darnos cuenta de cuál es nuestro grado de dispersión mental y en función de cómo nos encontremos. Hay gente que es más concentrada de inicio y gente que es más dispersa, pero dentro de gente que puede ser tener una capacidad de concentración normal, hay días que estamos más dispersos y hay días que estamos más concentrados o más atentos, ¿no? Entonces, para eso sirve estar la conciencia, la meditación, ¿no? La meditación informal en cada momento, es decir, estar continuamente viendo lo que está sucediendo, viviendo lo que está sucediendo, compartiendo lo que está sucediendo, consciente de lo que estamos haciendo, pero es como si en todo momento estuviéramos atentos a todo el presente que se está presentando ante nosotros, pero como lo hiciéramos como desde una cabina que tenemos aquí, como ¿os acordáis lo de los del teatro que están, ¿cómo se llaman esos que enchufan la luz, ¿no? ¡Bum! Ahí arriba, que están en el escenario, están ahí dando, ¿no? Entonces, ver la vida adentrándose en todo lo que hay presencialmente, pero como darnos cuenta que estamos conscientes y que como todo al final, y también se dijo mucho en el curso, es una interpretación de la realidad, porque en realidad todos estamos interpretando la realidad de una manera u otra a través de la mente, es como que si la mente se diera cuenta de que hay alguien más, ¿no? O sea, para no caer en ese proceso de que nos creemos que todo lo que pensamos o que todo lo que surge en la mente somos nosotros. Entonces, ese detalle, esa capacidad que en realidad solamente tiene la conciencia humana de poder observar a la mente, que no lo tiene ningún animal, vamos a ejercitarlo. Entonces, en todo momento estamos presentes, pero estamos haciéndolo desde esa conciencia, ¿no? Desde esa capacidad que tenemos de ver la realidad y ver cómo la interpreta la mente, ¿vale? Bueno, después de las sensaciones tenemos los pensamientos. Y como premisa básica, decíamos que tenemos que tener en cuenta en el contexto de observar la mente y a los pensamientos dos cosas fundamentales. Una, los pensamientos, como he dicho, no son la realidad misma, sino que es una interpretación de la realidad, y nosotros no somos los pensamientos, somos algo más que los pensamientos, porque si los podemos observar, somos eso que observa los pensamientos. ¿De acuerdo? Estas dos cositas que parecen triviales o parecen poco importantes son muy, muy interesantes porque rompen de alguna forma con ese proceso natural de identificación con la mente y sus contenidos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo dentro de la meditación formal, cómo hacemos esta práctica de observar los pensamientos? Tenemos que remitirnos a la instrucción fundamental. Aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo, siguiendo la instrucción fundamental, es generando un espacio, una perspectiva para observar lo que está generando la mente en ese momento a nivel de los pensamientos. ¿Vale? Entonces, ¿qué práctica habitual podemos recordar o puede favorecer esa perspectiva? ¿Por qué? Porque hay veces, que no sé si os pasa, que hay tantos pensamientos a la vez que es como si no cabieran más en la cabeza, ¿no? O sea, como si no hubiera espacio en la cabeza para más pensamientos. Entonces, la perspectiva de darnos cuenta que todo eso que genera la mente está emergiendo en un escenario que llamamos consciencia, que, como habíamos dicho anteriormente, tiene la capacidad de continuo ilimitado, es decir, ese panorama consciente es ilimitado, hace que los pensamientos que surjan
puedan fluir de manera más o menos ordenada o no alborotada y no nos generen tensión, preocupación o incluso nos abrumen, que es lo que nos suele pasar, ¿no? Entonces, una práctica antigua budista es mirar al cielo. O sea, nosotros tenemos que intentar mirar al pensamiento desde la perspectiva de que las nubes o contenidos del cielo son simplemente situaciones o personajes que están emergiendo dentro de un escenario más amplio y que como el cielo es inmenso, las nubes, aunque estén cerca, no chocan, no producen, el cielo no tiene tensión, ¿entendéis? O sea, por eso este año, y estuvimos hablando anteriormente, que hemos hablado primero del espacio de la consciencia, hicimos la meditación de la consciencia para, una vez que entremos en los contenidos, tener esta perspectiva ya de inicio. Es decir, darnos cuenta que la consciencia, como todo espacio, no tiene límite. Como el cielo azul no tiene límite. Si queréis, el océano, el mar. O sea, ahí pueden surgir los pensamientos y pueden deslizarse, fluir, salir, terminar. Claro, y entonces cuando decimos vamos a observar los pensamientos y vamos a dejarlos surgir y desaparecer, como tenemos un contexto amplio, nos parece fácil. Y como hemos generado esa perspectiva de que tenemos esa capacidad de observar, ya estamos desidentificando de los pensamientos. Ya de manera espontánea y natural nos damos cuenta que los pensamientos es una cosa y nosotros somos otra. Nosotros tenemos pensamientos, pero no somos los pensamientos. Somos más que los pensamientos. ¿Vale? Ese contexto es un poco donde estábamos, ¿recordáis? Bien, y estuvimos haciendo la práctica de observar los pensamientos desde esta perspectiva. Y otra cosa muy importante que hicimos el último día, recordar, es ver qué tipo de relación tenemos con los pensamientos. Es decir, siempre hay pensamientos, y en esto estamos hablando generalmente de lo que todos tenemos, pensamientos rumiantes, cavilaciones rumiantes. Es decir, pensamientos que repetida y reiteradamente vienen y yo, ¿vale? Entonces, vamos a observar no solo el pensamiento tal y cual es, o sea, observamos el pensamiento, lo que nos dice el pensamiento, pero también vamos a observar cuál es nuestra reacción, qué tiene el pensamiento primero y cómo nos aferramos a esos pensamientos. ¿Entendéis? Entonces, la relación entre el pensamiento y el que observa el pensamiento también lo vamos a observar desde esa perspectiva. No sé si me explico, ¿vale? Entonces ese es el trabajo que hicimos la última vez, ¿vale? Pensamientos surgen, desaparecen, no, generamos perspectivas, separación, no nos resistimos, pero no nos implicamos, no reaccionamos, ¿recordar? Que la meditación es eso, observar sin reaccionar, ¿vale? Como no nos metemos en la pantalla del cine o del teatro cuando se están pegando ahí en el teatro, ¿no? Entonces estamos aquí y no reaccionamos directamente, ¿vale? Entonces, veíamos, es decir, ¿qué relación tenemos con esos pensamientos rumiantes que nos generan sufrimiento? Porque estábamos considerando que los pensamientos generan mucho sufrimiento psicológico, sobre todo los que nos producen dispersión y reiteración en la cavilación, en la rumiación. Muchas veces también los pensamientos ilusorios generan mucha frustración, porque hay muchas personas que dicen, es que hay gente que lo pasa, que en un inicio tienen razón, que lo pasan tan mal que tienen que estar fuera de la realidad para salir del sufrimiento. ¿Vale? Eso inicialmente puede ser como una excusa, pero luego eso genera una frustración, porque cuando tú luego sales de la realidad que te está pasando, te imaginas una realidad mejor porque estás sufriendo mucho, ¿vale? Al final viene la frustración, porque es que a través de esa perspectiva de ilusión tú no vas a mejorar tu estado actual. No sé si me explico. Entonces, claro, ¿para qué sirve salir de la realidad porque estás sufriendo mucho y evadirla? Porque la evasión al final, no enfrentar el sufrimiento, no soluciona el problema. Por eso, incluso en estados realmente difíciles de necesidad, de violencia, tienes que afrontar el miedo, tienes que afrontarlo, te guste o no te guste, porque es que evitarlo, eliminarlo, o sea, irte a otro sitio para no vivirlo, no te va a solucionar el problema, porque no vas a solucionarlo y cuando te enfrentes a la realidad te vas a frustrar. Entonces, no sé, quizás momentáneamente hay veces que sí, pues tienes un sueño y si esto acabara, si este problema terminara, si este dolor terminara,
es humano, lógicamente todo lo hemos hecho, pero en sí ya nos tenemos que dar cuenta que esa no es la vía de solucionar esos problemas, esos pensamientos y esas cavilaciones, ¿vale? Entonces, lo que estábamos viendo al final de la práctica del otro día es ver el pensamiento que surge, cuáles son los que son los rumiantes, los que aparecen reiteradamente, intentar enmarcarlos dentro de ese espacio amplio, darnos cuenta cómo nos identificamos con él, qué relación tenemos porque los seguimos, los favorecemos, nos implicamos, reaccionamos y eso es lo que tenemos que intentar evitar. Y en esa indagación sobre los pensamientos también estábamos viendo a ver si detectábamos cuál era el anzuelo, ¿no? Como dice Vicente. ¿Cuál es el eje de seducción que el pensamiento tiene para que tú reiteradamente sigas tras él? Puede ser un anzuelo placentero, ojo, que también puede ser un anzuelo displacentero o doloroso, porque incluso muchas veces, como dice Catole, nos identificamos con el dolor, el cuerpo dolor. Somos así de la mente es tan complicada, ¿no? Entonces, bien sea algo doloroso o bien sea algo placentero, vamos a intentar detectar dentro de los pensamientos rumiantes, cavilantes o que generan sufrimiento y dispersión de la mente, todas esas perspectivas. ¿Eh? Creo que es lo que hicimos la otra vez y es una cosa que yo os animo a estar atentos, dentro de la meditación formal o incluso muchas veces dentro de la meditación informal, estar atentos y entonces poder separarnos de no darles esa fuerza, no darles esa capacidad de que reaccionemos y que de manera automática, con piloto automático, de manera reflejada, nos vayamos detrás de ellos. Cuando conseguimos esa distancia y conseguimos no reaccionar, estamos en buen camino. Yo creo que estamos en buen camino. Bien, ¿qué vamos a...? ¿Se escucha bien por ahí todo? Vale, voy a hablar 4 minutos de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hacer una meditación y vamos a hacer un capítulo que intermedie entre lo que son los pensamientos cavilantes y lo que son las emociones, porque la semana que viene vamos a empezar con las emociones. Pero existe un estado intermedio y una forma de afrontar los pensamientos y de iniciar para afrontar las emociones que es interesante. Y eso, en el budismo y en muchas tradiciones y en psicología se llama ecuanimidad. Vamos a hablar hoy de lo que es la ecuanimidad. Dentro del budismo, sabéis que es una de los 4 inconmensurables, de los 4 estados inconmensurables de la mente. Para el budismo son la compasión, la bondad, la ecuanimidad y la alegría, ¿vale? Entonces, y dentro de nuestro movimiento de mindfulness, hablamos del corazón compasivo, de tratarnos bien, de no reaccionar ante los estímulos de una manera automática y hacia los contenidos de la mente. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, como decía Patrick Ricard, vamos a encontrar de manera natural un estado de paz que es un estado de alegría, ¿vale? Entonces, la ecuanimidad es, como decía este autor americano que citamos muchas veces, es estar presente en lo placentero sin apego y estar presente en lo doloroso sin resistencia. Tiene miga esto, ¿eh? Es decir, esto que dijo este hombre, creo que es Upesky. Upesky es un escritor, un psicólogo de California muy interesante. Entonces, si queréis que le demos una vueltita, es que evidentemente hay momentos placenteros de la vida que no somos ascetas. O sea, la naturaleza y la vida está para disfrutarla. Que la meditación no quiere decir que no tenemos que vivir la vida y disfrutar de los momentos alegres y placenteros, en absoluto. Lo que pasa es que hay que vivirlo, como dicen ellos, sin apego, sin aferramiento, dándonos cuenta que son momentos y situaciones de la vida que son transitorias, para no caer en ese problema del sufrimiento, ¿no?, que llaman los budistas de la sabiduría, para no caer en la falta de la sabiduría, ¿no? Es decir, darnos cuenta que todo es transitorio. Entonces, como todo es transitorio, también lo placentero es transitorio. Entonces, si lo sabemos, pues oye, lo disfrutamos y lo dejamos marchar. También pasa lo doloroso. Es decir, lo doloroso también va a pasar. O sea, muchas veces pensamos que lo doloroso no se va a acabar nunca. Pues lo doloroso termina igual que termina lo placentero. Entonces, no hay que resistir a lo doloroso, hay que vivirlo, nos guste o no nos guste, porque cuando lo vivimos y no lo resistimos, no nos persigue y lo dejamos pasar antes. Es que no resistirse al dolor, afrontar el dolor, es un tema de inteligencia. Es vivirlo para poder soltarlo. Porque si no lo vives, lo evitas, lo tienes pendiente. Y cosa que tiene pendiente te persigue. ¿De acuerdo? Entonces, eso es ecuanimidad. Es decir,
poder tener la suficiente energía, que no es fácil. Esto es como la meditación. La meditación es sencilla, pero no fácil. Parece un trabalenguas, pero es verdad. El contexto de la meditación, observa la mente, sin reaccionar, y digo, ay, qué fácil. Ahora algo. A ver qué tal, ¿no? Pues no, pues esto es lo mismo. Esto de la ecuanimidad, dice, uy, mira, este hombre, qué listo. Sí, pero a ver quién no se aferra a lo placentero y a ver quién no resiste lo doloroso. A ver quién es valiente, ¿no? Pues en eso estamos, en tener esa energía para ser valientes, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que esto, visto desde la perspectiva de los pensamientos, es muy interesante, por lo que hemos dicho anteriormente. Es decir, si tenemos un pensamiento placentero de las cosas que vamos a hacer con la familia o de un viaje que vamos a realizar, pues, oye, lo vemos, pero oye, no nos enganchamos, no podemos estar todo el día con los pensamientos del viaje que tenemos que hacer o de las cosas que vamos a hacer. Y si hemos tenido una lesión de espalda o hemos tenido un problema puntualmente que nos genera sufrimiento, una emoción o un disgusto, pues también, oye, lo vivimos, lo reconocemos, lo aceptamos y lo dejamos marchar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el ámbito de la meditación? ¿Cómo podríamos describir también la ecuanimidad de otra forma? Es decir, de eso también hablaba Krishnamurti, es permitir un espacio entre el estímulo y la respuesta. De tal forma que en ese espacio tú observas tu reacción refleja, pero no la realizas. Porque la primera reacción refleja va a ser de apego. O va a ser de una respuesta, pues, casi siempre improcedente, ¿no? Por eso que decía Jesús, hay que contar 7 antes de contestar. Pues eso que decía Jesús es lo mismo que decían la ecuanimidad. Eso es la ecuanimidad. O sea, permitir que ese espacio, que tiene inteligencia propia, que es la consciencia, más que una reacción, refleja un automatismo, te dé una respuesta que sea armoniosa, eficiente y adecuada. Dificilísimo. Y eso se enmarca dentro de la ecuanimidad y otros, por ejemplo, le llaman el arte de escuchar. El arte de escuchar es, por ejemplo, una conversación, y sobre todo si es una conversación un poco acalorada, pues escuchar a la persona que te está hablando, dejar un tiempo para recibir, escuchar tu propia reacción, no reaccionar y luego dejar que ese espacio te genere una respuesta. De la misma forma, podemos decirlo como el arte de observar o el arte de escuchar. El arte de escuchar, ojito, ¿eh? Si pudiéramos practicar y fuéramos diestros en el arte de escuchar, ¿cuántos marrones y problemas nos evitaríamos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Nos calláramos la boquita de vez en cuando, como decimos, si me hubiera callado. Si me hubiera callado. ¿Cuánto hubiera ganado si me hubiera callado? Pues eso es la práctica, también se practica eso, ¿vale? Entonces eso es la ecuanimidad. ¿Cómo? ¿Por ahí bien? ¿Vamos bien? Vale. Me pasa. Bueno, quiero terminar. ¿Cómo vamos a hacer la práctica? Bueno, y lo que quería decir es que esto, cuando entremos en la autorregulación emocional, que empezaremos el próximo día, conciencia y ecuanimidad son 2 herramientas básicas que vamos a necesitar para abordar las emociones y sobre todo las emociones aflictivas, las que nos producen dolor. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué? Porque pensamientos y emociones están súper intrincados. Entonces, el pensamiento genera emociones, ¿correcto? Las emociones aumentan los pensamientos y aumentan las emociones y aumenta el calibre de las emociones y los pensamientos. Creo que estamos todos de acuerdo en que es un círculo vicioso. Pensamiento y emoción se retroalimentan. Entonces, todo lo que nos sirva como herramienta terapéutica de los pensamientos cavilatorios o la rumiación depresiva de este tipo o compulsiva, nos va a servir de base para la autorregulación emocional. Que se añade, aparte de la conciencia y la ecuanimidad, se añade de algo tan importante que veremos, que es la compasión. Darnos cariño porque sufrimos. No tratarnos mal cuando estamos en una situación emocional que nos produce dolor, que es lo que solemos hacer muchas veces. Nos damos encima, nos damos leña. Pues eso no interesa, ¿vale? Entonces, vamos a practicar hoy, si os parece, con algún pensamiento cavilatorio que tengáis, como haremos más adelante con las emociones, es decir, ¿qué tengo hoy en la cabeza que me hace el run a nivel de pensamientos que no se va? ¿No? Entonces, vamos a tratar de trabajar con ellos hoy de esa perspectiva. Vamos a entrar con una mente más serena, más lúcida con la concentración. Vamos a hacer la práctica de concentración, la respiración y con el cuerpo. Vamos a situarnos en la silla del escenario y vamos a observar la mente
porque podemos, porque hemos sacado el ticket, tenemos la suerte de que somos humanos y que tenemos ticket para observar a la mente. Hay gente que no tiene ticket. Nosotros tenemos. Entonces, oye, somos privilegiados porque tenemos un ticket. Entonces nos sentamos en el teatro y vamos a ver el escenario. Y vamos a ver dos cosas. Lo primero que vamos a ver es que hay un escenario inmenso, como los del... Esto es del acuario, ese de aquí de Valencia, como es el este tan grande. ¿Cómo se llama? Sí, la pantalla esa tan importante. El hemisférico, ¿no? Pues que vamos a imaginarnos, si queréis, un hemisférico. O sea, la hemisférica es la consciencia. Y además es una pasada, porque hacen ahí programas de esos del universo en el hemisférico, que eso sí que sería una meditación del espacio, ese es maravilloso. Entonces, vamos a imaginarnos que estamos en el hemisférico, ¿vale? Y estamos bien sentados, bien cómodos, y ahí va a salir todos los personajes de nuestros pensamientos, todas las cavilaciones, las historias mentales. Vamos a empezar a ejercer esa posibilidad de observar a la mente y pensamientos. Y vamos a practicar eso, de la ecuanimidad. Van a salir pensamientos positivos, negativos, generalmente más negativos porque somos así. Los negativos tienen más fuerza que los positivos. Y lo vamos a ver desde la instrucción, aparezca lo que aparezca. Obsérvalo, la distancia del observador, el escenario, los personajes. Vamos a situarnos contextualmente de esta forma, ¿vale? Vamos a ver cuáles son, no nos resistimos, pero no los seguimos, no reaccionamos, no nos resistimos, pero no reaccionamos, ¿vale? Y vamos a observar por qué tiene desde esa lucidez, de esa perspectiva que hemos ganado, ¿qué tienen estos pensamientos? ¿Por qué me engancha? ¿Qué hay ahí? ¿Sabes? ¿Cuál es el trasfondo de que yo esté siempre pensando y rumiando sobre la misma situación? ¿De acuerdo? Y entonces, desde ese conocimiento, de esa indagación de la mente que estamos haciendo, vamos a intentar ser ecuánimes, ¿vale? Si es algo placentero y nos parece una adicción, vamos a intentar darnos cuenta que lo que nos conviene es soltarlo, porque ese aferramiento a eso placentero, esa adicción, nos produce luego un dolor, sufrimiento psicológico, sentimiento de vacío, de insatisfactoriedad, etcétera, etcétera. Y tampoco nos tenemos que resistir a evitar, oye, no, yo solo quiero lo que me gusta, yo solo quiero que el día sea de sol. No, no. Si hay tormenta, hay tormenta, y si hay un poco de viento, hay un poco de viento. Entonces, tenemos que aprender a vivir con situaciones más difíciles, más dolorosas, más aflictivas, ¿vale? Sin evitarlas, sin estar siempre evitando esa situación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué tal sale, ¿vale? Esta práctica y luego comentamos. Voy a